Seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Les saluda Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. Arrecia la política migratoria de Donald Trump. La Casa Blanca reforzará la seguridad en la frontera sur con México, enviando 1.500 soldados adicionales. Esto mientras se suspendieron todas las llegadas al país de migrantes solicitantes de asilo. Esto incluyendo a quienes ya eran beneficiarios de esta protección. En Colombia se mantiene la crisis humanitaria y de seguridad en la región del Catatumbo. La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra 31 miembros del ELN por la escalada de violencia, al tiempo que el gobierno pidió a Venezuela reforzar el control de la frontera para frenar las actividades de la guerrilla colombiana. Tenemos reporte. Al menos 10 personas murieron luego de una operación militar de gran escala efectuada por Israel en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada. Según el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, el operativo, que empezó el martes, tiene como objetivo erradicar el terrorismo en la zona. En la frontera entre México y Estados Unidos, la Casa Blanca desplegará 1.500 militares, tal como lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Esta es la primera etapa de la promesa del presidente Donald Trump para sellar la frontera. El mandatario también prevé reanudar el programa Quédate en México, con el que se bloqueó el sistema de asilo en Estados Unidos durante su primer mandato. Por otro lado, un centenar de migrantes fue expulsado a suelo mexicano durante la noche del martes como parte del control del éxodo hacia Estados Unidos que inició Donald Trump. Maxime Pliuillet nos tiene los detalles. La estrategia para controlar la migración irregular de Trump se pone en marcha. La Casa Blanca confirmó que el Pentágono comenzará a desplegar hasta 1.500 tropas adicionales en la frontera con México en los próximos días. Medida federal que se une a las estatales. Las autoridades en Texas empezaron a instalar un nuevo conjunto de boyas del lado estadounidense del Río Grande. A todo esto se suma la decisión de la Casa Blanca de suspender el ingreso de refugiados al país a partir del 27 de enero y por un periodo de al menos 90 días. Mientras del lado mexicano, cientos de migrantes hacen cola para iniciar el proceso de solicitud de asilo en México, temiendo no poder seguir con la idea de llegar a Estados Unidos. Igual, CBP-1 se canceló y lo que vamos a hacer ahora es hacer un proceso con Comar, solicitar refugio aquí, porque igual muchas personas de nosotros como migrantes no queremos regresar a nuestro país y estamos haciendo el proceso para quedarnos aquí en México. Y es que las autoridades mexicanas comenzaron a construir enormes refugios de tiendas de campaña, esperando las deportaciones masivas desde la Unión Americana. Trump ha prometido reanudar el programa Quédate en México. Sin embargo, la presidenta de México dijo que no ha aceptado recibir a migrantes no mexicanos. Para que haya un acuerdo de tercer país tiene que haber una firma del país que es digamos, bilateral. Y nosotros en este caso lo que estamos haciendo, si hay una persona que está en la frontera norte, entonces les ofrece pues obviamente una atención humanitaria y si de manera voluntaria quieren regresar a sus países, existen mecanismos. Pero existe un desafío, la amenaza de Trump de imponer 25% de aranceles sobre las importaciones mexicanas, una medida que ya había forzado a México a aceptar implementar el programa Quédate en México en 2019. En Estados Unidos crece la polémica tras la orden ejecutiva firmada por Donald Trump que establece la abolición del derecho de nacimiento, consagrado en la Constitución en la 14ª enmienda. Trump busca, entre otras cosas, proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense. Pero hasta ahora, fiscales generales de 22 estados interpusieron demandas en contra de la orden ejecutiva. Para ampliar más sobre este tema se encuentra con nosotros el abogado de inmigración Ángel Leal, a quien le doy la bienvenida y le consulto. ¿Con esta orden ejecutiva el presidente Trump puede cambiar la Constitución para eliminar este derecho? No. Esto requeriría un proceso de enmienda constitucional. Pretende hacerlo con la orden ejecutiva porque se está basando en una fraseología de personas que estén sujetas a la jurisdicción del país con el argumento que los padres indocumentados de los niños que puedan nacer acá no están sujetos a la jurisdicción del país precisamente por estar indocumentados. No creo que el argumento llegue muy lejos, pero es lo que están intentando hacer.
Ahora, por otro lado, decíamos antes de esta conexión que 22 estados han demandado esta orden ejecutiva. ¿Esto por sí mismo podría frenar la entrada en vigor del decreto presidencial y hasta cuándo sería? Es posible. El decreto presidencial no entra en efecto hasta de aquí a 30 días, del 20 de enero que lo firmó. Sin embargo, una Corte Federal pudiera determinar que la medida es inconstitucional, puede emitir una orden judicial preliminaria prohibiendo que entre en vigor la medida ejecutiva que tomó el presidente Trump. Hay una audiencia mañana pautada en la ciudad de Seattle en una corte federal, donde creo que 4 estados han demandado esta medida. Es posible que el juez pueda fallar o emitir una orden, pero la expectativa es que en el transcurso de estos 30 días pudiera existir ese tipo de orden. Ahora, por otro lado, previendo que este caso llegue a la Corte Suprema, que en este momento tiene una mayoría conservadora, ¿se corre el riesgo de que efectivamente el máximo tribunal revoque este derecho? Es posible. El argumento no es frívolo. En realidad no tiene una base legal o constitucional, pero esa frase de sujeto a la jurisdicción del país, desde mi punto de vista, tiene que ver con hijos de diplomáticos que vienen por misiones diplomáticas y por lo tanto no están sujetos a las leyes de nuestro país. Sin embargo, un indocumentado sí está sujeto a las leyes de nuestro país y por lo tanto tiene derecho de nacimiento. Este fue un derecho consagrado en la Constitución después de la Guerra Civil. Desde mi punto de vista, de la misma forma que se concedió el derecho a través de una enmienda constitucional, si es la voluntad del pueblo americano eliminar la ciudadanía por nacimiento, tendría que pasar por el mismo proceso de una enmienda constitucional, pero están intentando este argumento legal en base a esa frase, subject to the jurisdiction thereof, sujeto a la jurisdicción del país, y vamos a ver, la Corte Suprema pudiera aceptar el caso, pero hay un precedente legal asentado, el caso de Wong Kim Ark de 1898, que establece este derecho a la ciudadanía por la enmienda 14 que existe desde 1868. Ahora quisiera consultarle, en caso de que avance esta orden ejecutiva y se establezca esta modificación a la Constitución estadounidense, ¿qué pasaría con los ciudadanos o quiénes se estarían afectando por esta decisión? Bueno, la orden ejecutiva no enmendara la Constitución, sin embargo, es una interpretación a la enmienda constitucional que presuntamente priva el derecho a la ciudadanía para los hijos de padres indocumentados, es decir, una madre indocumentada o inclusive una madre con una estadía temporal y el padre no es residente o ciudadano americano, quedarían afectados los hijos de estos padres de tal manera que no se les reconociera la ciudadanía americana. Muchísimas gracias, Ángel Leal, por ofrecernos este análisis a la situación. Cómo no, con todo gusto, un placer. Continuamos. Una inusual tormenta de nieve azotó este miércoles algunas zonas del estado de Florida, al sur de Estados Unidos. De acuerdo con voceros del Servicio Meteorológico, es probable que el estado de Florida haya roto su récord de nevadas, superando las 9 pulgadas. Asimismo, las autoridades de algunos condados, como el de Milton, refieren que no cuentan con elementos para retirar la nieve debido a las características del estado, que es asociado a sol y playa. Las nevadas han estado acompañadas de vientos gélidos, los cuales podrían extenderse hasta el fin de semana. La crisis humanitaria y de seguridad en la región colombiana del Catatumbo, al noreste de ese país, continúa. Este miércoles, debido a la violencia, el gobierno reactivó las órdenes de captura contra la cúpula del autodenominado Ejército de Liberación Nacional, ELN, mientras que en el terreno sigue aumentando el número de desplazados en la zona por los enfrentamientos. Para ampliar más sobre este tema está con nosotros Rodrigo Sedano, enviado especial de France 24 a la zona, a quien saludo y le pregunto, ¿cuáles fueron las razones de la Fiscalía colombiana para levantar la suspensión de las órdenes de detención? Buenas noches. Pues las razones de la Fiscalía han sido muy claras. Vuelven estas leyes de captura contra los 31 integrantes del ELN por las acciones que la guerrilla está llevando a cabo ahora mismo en la región del Catatumbo. Dice la Fiscalía que esas acciones ponen en riesgo la vida de población civil, de firmantes de paz y de líderes sociales, y que eso contraviene lo que se ha estado negociando con el gobierno de Gustavo Petro en los últimos meses, desde que llegó Petro al poder, en esos diálogos de paz con la guerrilla del ELN. Era una medida, la de la reactivación, la de la no reactivación,
que llevaba en torno a 2 años activa, y son buena parte de los principales dirigentes del ELN los que se están viendo afectados por esta medida, entre ellos alias Antonio García, comandante nacional del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán también y María Consuelo Tapias, entre otros. Pero no es lo único que hemos sabido hoy, porque el ELN viene siendo ya desde hace tiempo una guerrilla binacional que opera tanto del lado colombiano como del lado venezolano. Y a raíz de esa actuación en el lado de Venezuela se ha pronunciado también hoy el canciller colombiano Luis Gilberto Murillo, ante las Naciones Unidas, ante la Asamblea, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es, por cierto, la última actuación de Murillo como canciller colombiano. Ha dicho allí, ha pedido a Venezuela que no sea su territorio una plataforma para el ELN, que separen los cruces de integrantes de la guerrilla desde Venezuela hasta la región del Catatumbo. Ha sido muy claro Murillo, desde luego ha dicho que es un hecho que han existido esos pasos ilegales. Rodrigo, sabemos que sigue aumentando el número de desplazados. Hasta ayer más de 32.000 personas ya se habían movilizado. Usted, que ha estado en el terreno, ¿cómo está la situación humanitaria en la zona en los actuales momentos? Pues como bien dices, hasta ayer había en torno a 32.000 desplazados, es un número que ha ido aumentando, si bien es cierto que tanto la alcaldía de Cúcuta, donde hemos estado hoy, como las diferentes organizaciones nos dicen que esa cifra ha bajado, que seguramente el grueso de la población que ha salido del Catatumbo ya se ha desplazado no solo hasta Cúcuta, sino también hacia otras poblaciones más pequeñas, más cercanas a ese Catatumbo, a medio camino entre la capital del estado Cúcuta y la zona donde se están llevando a cabo pues los combates entre el ELN y las FARC. Aquí hemos visto, sin embargo, sobre todo miedo de mucha gente a hablar de la situación, especialmente frente a las cámaras que se han vivido allá, porque ha habido amenazas y el que no ha sufrido directamente las amenazas conoce a alguien o simplemente tiene miedo por la situación general que están pasando allí. Hay también cierta desesperación para conseguir ayuda, porque muchos ven que esta es una situación que va para largo. La alcaldía de Cúcuta se ha esforzado realmente en que todo el mundo tenga un techo, y así parece ser. Prácticamente todo el mundo tiene un hotel o la casa de unos amigos, familiares para dormir, pero sí hemos visto colas hoy también, filas de gente esperando ayuda, comida, también kits de aseo, y realmente eran imágenes duras de ver, porque había muchas personas durante todo el día, desde primeras horas de la mañana, esperando una respuesta. Desde luego las autoridades de Cúcuta se están esforzando, pero se están viendo en cierta manera sobrepasadas, y por eso piden ayuda también al gobierno nacional. Muchísimas gracias, Rodrigo, por ofrecernos detalles de lo que es la situación en el Catatumbo colombiano. Pasamos a noticias del Medio Oriente, porque allí continúan los operativos israelíes en la Cisjordania ocupada. Los bloqueos denominados Muro de Hierro en Jenin dejaron al menos 10 muertos, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud palestino. Sobre esta incursión, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó que busca combatir a los militantes respaldados por Irán. No obstante, el gobierno francés ha manifestado preocupación. Más en el siguiente informe. Mientras los tanques israelíes entraban en Jenin el martes, los médicos se apresuraban a tratar a los heridos. Comenzaba lo que Israel calificó de operación significativa para erradicar el terrorismo en Cisjordania ocupada. El primer ministro Benjamin Netanyahu añadió que forma parte de una estrategia más amplia para contrarrestar a Irán, que apoya a grupos militantes como Hamas o la Yihad Islámica. Estamos actuando sistemática y resueltamente contra el eje iraní donde sea que extienda sus brazos armados, en Gaza, Líbano, Siria, Yemen y Judea y Samaria. La Yihad Islámica prometió contraatacar, afirmando que Israel lanzó esta operación tras no haber logrado sus objetivos en Gaza. Según el Ministerio de Sanidad palestino, varias personas murieron en la incursión y los médicos dijeron que atendieron a varios heridos por bala. Las fuerzas de seguridad palestinas y los residentes de Jenin acusaron a Israel de atacar a civiles. Hay un francotirador en el edificio. Dispara a cualquiera que vea pasar, hombre, mujer o niña. Ya ha abatido a 6 personas y yo lo he visto. Incluso pasó un vehículo de los servicios públicos y le disparó. La operación se produjo solo 2 días después del inicio del alto el fuego en Gaza y la violencia preocupa. El jefe de las Naciones Unidas instó a Israel a ejercer la máxima moderación.
La violencia en toda Cisjordania se ha disparado desde el 7 de octubre de 2023. Según el Ministerio de Sanidad, tropas israelíes o colonos han matado a más de 800 palestinos, mientras que unos 30 israelíes han muerto en ataques palestinos o durante incursiones del ejército israelí. Hasta aquí la presente emisión de noticias. Les dejo en compañía de Paula Jiménez Correa y el programa Así es Asia.